Bueno, para tratar de responder varias cosas juntas. Me parece que la cuestión de la universidad pública y el ingreso irrestricto y la defensa de lo público y lo central de la formación de los futuros profesionales me parece central, sobre todo, digamos, para ver qué visiones estamos construyendo desde la universidad sobre la afuera de la universidad, vinculándolo con la pregunta que hacías vos, digamos. Me parece que justamente cuando nosotros planteamos que la comunidad tiene que ser parte constitutiva de esas políticas, es justamente lo contrario al modelo que vos estás proponiendo, es decir, que porque no hay conocimiento, supuesto conocimiento específico sobre máquinas, me parece que va por otro lado la cuestión. Digo, ¿qué tipo de sujeto y qué visión tenemos sobre el otro? Digamos, estamos planteando a los barrios de la ciudad como si fueran digamos, lugares donde uno entra y lo matan, sobre todo viniendo del cual estudia medicina. Digo, digamos, estudiante de medicina se supone que hay una cuestión de vocación de servicio, de salvar vidas. Digo, me parece que cuando yo te respondía que porque vive gente, digo, somos todos iguales, es una obviedad lo que voy a decir, pero me parece que hacia eso hay que construir la masa crítica de la universidad para tener los trabajadores que con esa visión puedan cogestionar en los territorios, con los mismos compañeros de los territorios, esas políticas. Y justamente también vinculando al debate que se daba antes con el tema de educación pública, educación privada y esta cuestión de los medicamentos. Me parece que como línea general la educación debe ser pública máxima, es una cosa cuando estamos hablando de la salud y cuando sabemos el proceso de mercantilización de la salud que se da en el mundo y el poder de las corporaciones farmacéuticas y la creación de enfermedades, diagnóstico, un montón de cosas por el solo hecho de que hay un sistema que mantener. Y si no hay enfermos, se crearán los enfermos, porque hay una lógica del capital que rige ahí, no una lógica de la salud. Y otra vez vinculado a lo que decíamos antes, está relación de salud, enfermedad y modo de vida. Con respecto al sistema, yo creo en un sistema único, más allá de las complejidades, pero también me parece, y vinculándolo a la salud, también cómo pensar transiciones hacia objetivos que podemos tener. Porque también es muy probable que teniendo un sistema único, los centros de salud sigan funcionando de la misma manera que funcionan hoy. Me parece que hay que pensar otras estrategias que muchas veces cuando queda solo en manos del Estado se burocratizan. No estoy llamando al sector privado, digo, pensando también en lo de paramédicos, en la salud, nosotros estamos llevando adelante una experiencia que es la ética junto con los compañeros del M26 entablada con el bachillerato popular, que es educación pública de gestión social, que justamente tiene que ver con eso, con cómo buscamos alternativas de otros modos de gestión públicos, digamos, y donde tiene que estar el Estado, pero que busque otras estrategias para llegar a lugares que no llegan. Por eso no era el privado lo que se estaba planteando, por eso antes dice la diferencia. Me parece que hay temas tan complejos que no se resuelven de un día para el otro, y hay que buscar todos estos sectores que estamos, digamos, trabajando con la misma lógica de distintos lugares para llevar adelante experiencias concretas. Digo, en la escuela secundaria, en la nuestra, en la ética, la terminalidad tiene una terminalidad de salud comunitaria y se van a egresar agentes sanitarios que hoy están trabajando en el territorio, los compañeros del 96 con espacio de género y salud. Hay lógicas incluso estatales que hay que revertir, siempre defendiendo el rol del Estado en eso. Bueno, todas las preguntas no me acuerdo, me van diciendo. Con respecto al tema de lo que planteábamos, educación pública, gestión estatal o gestión privada, justamente coincido en el sentido de que cuando hablamos de gestión privada, no hablamos de sociedades comerciales, hablamos de sociedad civil. Entonces, una ONG, una cooperativa, son privados y también pueden gestionar una institución educativa, como una congregación religiosa, como un grupo de padres X que haga una asociación civil para educar a sus hijos con el mismo currículum oficial. Eso es lo que aclarábamos. Cuando hay educación pública, que es la misma educación para todos, nada más que la gestiona, la lleva adelante el Estado o una asociación civil cualquiera, una cooperativa, un sindicato, una fundación o un grupo de padres que, bueno, arma una estructura jurídica para
exclusivamente de orientaciones religiosas. No, Newell tiene una escuela, hay una escuela que de Newell, pero bueno, cada uno, es decir, y remarco esto, estamos hablando de una cooperativa que lleva adelante una escuela, es una escuela privada, de gestión privada. Y lo que se enseña es a todos los chicos lo mismo. Todos, en la medida en que estemos supervisados por el Ministerio de Educación, tenemos que respetar un mismo plan de estudios, al que le damos un determinado ideario o orientación en algunos espacios. Así que eso, clarísimo. Aparte, ustedes tienen que tener en cuenta que la cuestión del aporte estatal es precisamente lo que asegura a los padres el derecho de elegir la educación de sus hijos. Porque si no, la educación quedaría, o el derecho a elegir, quedaría solo en manos de los que tienen plata. Por eso el Estado, cuando aporta a la educación de gestión privada, democratiza la educación. Insisto, piensen en escuelas de gestión privada que no cobran cuotas. Ya puse como ejemplo San Juan Diego, podríamos hablar de muchas otras escuelas en ese sentido. No se ve tan claramente, y en esto sí, a nivel universitario, pero a nivel primario y secundario, esto es así. Por allí también me habían preguntado específicamente que cuando hablamos de adictos, hablamos de pobres, en el sentido de que son los que más sufren el problema porque no tienen acceso a los tratamientos. El problema de las adicciones es un problema generalizado. No distingue clases sociales. ¿Por qué? Porque en la base de este problema hay una sociedad materialista, una sociedad consumista que valora a las personas únicamente por lo que tienen o por lo que consumen. Lamentablemente nuestra cultura hoy es una cultura que, por ahí también preguntaban el concepto de sujeto, que tiene como sujeto al que produce y consume. No entiende como sujeto a la persona, ese ser capaz de pensar y de elegir por sí mismo, eso es ser persona, tener inteligencia y voluntad. Inteligencia y voluntad vivida en relación. En nuestra concepción de persona, nosotros definimos el hombre como ser en relación, ser social. Un ser social con un sustrato espiritual en el sentido de inteligencia y voluntad. Por lo tanto, nosotros entendemos que el sujeto es aquel eminentemente digno y constituido por sus derechos, ¿no? Nosotros entendemos al sujeto como sujeto de derechos, derechos que brotan de la dignidad de la persona. No sé si de esta manera respondemos la pregunta, y por eso digo, todas las personas, independientemente de la clase social o del estrato económico al que pertenezcan, puede ser víctima de las adicciones. Cuando yo hablaba en ese sentido de los pobres, es porque son los que no tienen medios para recuperarse o tratarse de las consecuencias nefastas de las adicciones. No me acuerdo de otra pregunta. ¿Y cómo pensamos concretamente los centros de rehabilitación de adictos por barrio? Eso era la pregunta. Bueno, concretamente como se está llevando a cabo de parte de iniciativas privadas. En Rosario tenemos, por ejemplo, el hogar del Padre Misericordioso, que lo lleva adelante el Padre Fabián Belay, que es quien recoge a los adictos de la calle, los últimos de los últimos, los que no tienen ni familia, no tienen ningún tipo de recurso, y con pocos medios, y me consta, han alquilado una casa y tienen algún personal, y a través de una fundación y del esfuerzo voluntario y de algún tipo de donaciones que van recibiendo, tratan a estas personas que no tienen lugar en el sistema de salud pública. Así que nosotros creemos que si un privado lo puede hacer de esa manera, ¿cuánto más puede hacer el Estado, en este caso municipal, con el presupuesto que se maneja? La cuestión es decidir bien cómo se gastan los dineros que aportamos los rosarinos, ¿no? Es una cuestión de reorientar y eficientizar el gasto en el presupuesto y controlar la gestión, por supuesto. No sé, ¿qué otra pregunta? Sí, de los candidatos. No, yo para hacer un combo y sentar algunas posiciones, fundamentalmente sobre el Sistema Único de Salud, sí, nosotros planteamos que tiene que haber un Sistema Único de Salud basado en lo público, con un presupuesto que sea acorde a las necesidades de la población. Y en este sentido me parece que es importante también resaltar el hecho que planteaba el compañero ya respecto del ingreso a las universidades. Bueno, creo que tiene que ver con lo mismo, el ingreso tiene que ser completamente libre y con la accesibilidad para que todos puedan estudiar. Y accesibilidad no es solo que sea libre, accesibilidad es boleto educativo nacional, accesibilidad son becas para todos los estudiantes, para que cuando, sobre todo en esta facultad, ¿no?, que se quedan muchas horas, todos aquellos que vienen a estudiar
necesitan beca de alimento, necesitan beca de transporte o boleto educativo nacional, que me parece muchísimo mejor para toda la comunidad educativa. Y respecto del sistema único de salud, también un presupuesto acorde a toda la población, fundamentado en lo público, con accesibilidad para todos los sectores que hoy se ven perjudicados en el acceso a la salud, ¿verdad? Y esto hace profundamente una concepción de sujeto, a una concepción de sujeto en la que yo comencé hablando de la prevención, tomando en cuenta las necesidades básicas. Bueno, esto sería lo primero que habría que ver, ¿no? Las necesidades básicas están insatisfechas. Bueno, hay que empezar por ahí, hay que empezar por planes de vivienda, hay que empezar por garantizar la salud, hay que empezar por garantizar la educación para todos y todas, una educación que tiene que ser científica, una educación que tiene que estar basada en la diversidad sexual, basada en la educación sexual también, en todas las escuelas, en todos los niveles. Y por otro lado, creo que esta concepción de sujeto hace a lo plural de ese sujeto, un sujeto que es integral, un sujeto que no lo podemos pensar sin las relaciones que tiene la sociedad, que no lo podemos pensar sin las condiciones precarizantes de trabajo que hay, porque también hablamos mucho de las adicciones, pero habría que pensar por qué los jóvenes llegan a las adicciones, qué futuro les ofrecemos, ¿no? Digo, no se cierran los clubes porque casi no hay clubes, los trabajos que se ofrecen son terriblemente precarizados o changuitas, la educación es cada vez de menos acceso, entonces nos estamos empujando, o sea, no vayamos sobre la adicción y vamos por la causa, estamos empujando a los pibes a que terminen en ese sin futuro que son las adicciones. Respecto de lo que es lo que sería la prevención del VIH, que es un tema importantísimo, para el cual me parece que tendríamos que pensar en campañas masivas, pero la pienso como una campaña más bien integral desde toda la salud. Si pensamos en salud tenemos que pensar también en una campaña integral respecto a la violencia de género, que hoy es terrible en Rosario, y casi no tenemos ninguna campaña que le permita a las mujeres ni siquiera conocer el acceso mínimo que es cuál es el teléfono verde al que pueden llamar las mujeres. Entonces, a ver, si pensamos en prevención estamos muy atrasados, pero muy atrasados de los niveles de acceso que se necesitan y cómo hacemos las políticas de prevención. Me parece que sobre todo el gobierno provincial se olvidó bastante de las políticas de prevención y se dedicó más bien a abrir áreas que después son una cáscara que adentro no hay nada. Entonces, bueno, seguimos con las mismas consecuencias, seguimos atacando las crisis, porque es una realidad, el sistema estalla por todos lados, entonces van todos los profesionales, todos los trabajadores a tapar esos baches en los que el sistema entra en crisis, para después tener que tapar al costadito, porque también entra en crisis ahí. Bueno, hay que empezar un poquito a reordenar esta situación.